tarde. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes a la gente. El día 2 y el día 3 de agosto de 1593, Cervantes, el autor del Quijote, estaba en Huévar y en Castilleja del Campo. Son dos pueblos de Sevilla. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque se han descubierto dos documentos que ha encontrado allí el historiador Bartolomé Miranda Díaz, que es un experto documentalista. ¿Qué hacía Cervantes en estos dos pueblos? Luego, a partir de las 5:30, lo vamos a contar con más detalle. Pero Cervantes estaba en estos dos pueblos sevillanos trabajando. No es que estuviese escribiendo, porque Cervantes no ganaba prácticamente nada escribiendo. Cervantes estaba en estos dos pueblos recaudando impuestos. Sí, recaudando impuestos. En los años 1593 y 1594, el rey era Felipe II, y Felipe II necesitaba recaudar, pero tenía un problema, y es que las cosechas estaban siendo nefastas y muchos pueblos no pagaban los impuestos que había que pagar. Quiero pediros un esfuerzo en cumplir con vuestros impuestos. Hacienda sois todos, y sin vuestro esfuerzo y disciplina nada sería posible. Bueno, Felipe II no decía entonces eso de que Hacienda somos todos. Cervantes pensó que podía conseguir recaudar esos impuestos en esos pueblos que no habían pagado y que se podía ganar un dinerito haciendo este trabajo. Porque en aquella época Hacienda, la agencia tributaria, que no había agencia tributaria, pero lo que hacía las funciones de agencia tributaria, delegaba en particulares la recaudación de impuestos. Bueno, pues Cervantes iba por los pueblos recaudando partidas de trigo, aceite, cebada, garbanzos, habas y otros alimentos necesarios para la Armada Imperial. Fue así por diferentes pueblos de Sevilla, de Granada, y cuando llegó a Motril, un pueblo de Granada, le enseñaron a Cervantes un papel que decía que ellos ya habían pagado. El problema es que este certificado que enseñaron a Cervantes era falso. Era una fórmula de evasión fiscal que utilizaron en Motril y que luego utilizaron en Salobreña y que luego utilizaron en Almuñécar y que luego utilizaron en Vélez. Claro, esto creaba un problema a Cervantes, que no conseguía recaudar lo que tenía que recaudar. Y además, Cervantes tuvo otro problema importante porque quebró la casa de banca del comerciante Simón Freire en Sevilla. Cervantes iba recaudando los impuestos y depositaba eso que recaudaba en esta casa de banca de Simón Freire en Sevilla, con lo cual el dinero que tenía ahí depositado pues ya no lo tenía y no pudo pagar lo que tenía que pagar a Hacienda. Con lo cual la audiencia de Sevilla ordenó que lo metieran en la prisión real, que estaba en la calle Sierpes y en la plaza de San Francisco. Decidieron encerrar a Cervantes y mira por dónde. Allí empezó a escribir el Quijote. Pasó mucho tiempo en la cárcel y se dice, y piensan los andaluces, y a lo mejor piensa con razón, que fue allí donde empezó a imaginar todas las cosas que tenía en la mente y allí pudo empezar a fabular. La vida de Cervantes no fue una vida fácil. Peregrinó por todo el mundo, perdió la movilidad de un brazo en Lepanto, estuvo en prisión, estuvo 5 años cautivo en Argel. Argel, ciudad del norte de África, era una ciudad llena de esclavos cristianos apresados, bien en los barcos que navegaban por el Mediterráneo o bien secuestrados en los ataques a las ciudades que estaban en las riberas del Mediterráneo. Y es llamativo que a pesar de esta vida tan apaleada, de esta vida tan difícil, eso no trascienda a su literatura. La literatura en España se muestra enfadada, se muestra cabreada después de Cervantes. Sin embargo, en Cervantes no hay acritud y hay una mirada piadosa hacia la vida. Sus personajes, Cervantes tiene una relación piadosa con sus personajes. Un ejemplo es el Quijote. Dineros yo no traigo blanca. Nunca he leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno llevase dinero ni tuviese que pagar por Cervantes no se ríe de los caballeros andantes, sino que se ríe con los caballeros andantes. No tiene una risa hostil, antipática. Y eso
repito, que fue un hombre que sufrió mucho, pero no se le agrió el carácter. Nos haría falta una buena dosis de talante cervantino en estos momentos en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Buenas tardes, y acabamos de conocer la noticia de un terremoto de 4,8 grados en la escala de Richter y con epicentro en Nueva Jersey, que se ha dejado notar en varios estados de Estados Unidos, entre ellos en Nueva York, sobre todo en Manhattan, también en Filadelfia y Washington. No hay víctimas mortales, aunque las autoridades están haciendo recuento de daños. ¿Qué más sabemos, Juan Fierro? Pues que algunas de las grandes ciudades en la costa este de los Estados Unidos, especialmente en el oeste de Manhattan, han podido sentir este terremoto de esa magnitud de 4,8 en la escala de Richter. Eran las 10:23 de la mañana, aquí en la costa este, las 4:23 de la tarde. En España, el epicentro de este terremoto ha sido localizado en el centro del estado de Nueva Jersey, a unos 5 kilómetros de profundidad. Como medida de precaución, algunos aeropuertos en el estado de Nueva York y también en Nueva Jersey han paralizado sus operaciones, pero la normalidad se está recuperando ahora mismo. En estos momentos no hay cancelaciones de vuelos, pero sí algunos retrasos que oscilan entre los 30 y los 35 minutos. La gobernadora del estado de Nueva York, en un comunicado, afirma que se está evaluando la situación, pero que hasta el momento no hay ninguna información sobre daños o víctimas. Gracias, Juan. Y control del uso de vapeadores, el empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco o subir su precio. Son algunas de las medidas que contempla el Plan Antitabaco de Sanidad que hoy han debatido las comunidades autónomas, aunque no hay fecha para su implantación. Precisamente la subida del precio del tabaco puede ser una de las medidas que más pueden ayudar a prevenir el consumo entre jóvenes. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde el doctor Carlos Jiménez Ruiz, neumólogo y experto en tabaquismo. En nuestro país el tabaco debería subir bastante. Es el país europeo donde es más barato. Se sabe que cuando se sube el precio del tabaco en torno a un 10%, esto hace que disminuya el número de jóvenes que se inician al consumo del tabaco en torno a un 1%. Y la isla de Gran Canaria tiene muy avanzado el proyecto para convertirse en una de las sedes que acoja el Mundial de Fútbol en 2030, que organizan de forma conjunta España, Marruecos y Portugal. El turismo es un aliciente más dentro de las posibilidades que ofrece la isla, como anoche explicó en el partidazo de COPE Jesús Facundo, alcalde del municipio de Arucas. Que esas personas que vengan de Inglaterra o de otros países a jugar el Mundial, los aficionados también vengan y visiten Arucas y se vayan pues perdiendo con la selección. Pero bueno, que por lo menos tengamos la sede del 2030 aquí. Es un orgullo para toda Gran Canaria y creo que para toda Canarias también. Y la selección española femenina juega esta tarde su primer partido clasificatorio para la Eurocopa contra Bélgica. Ignacio Arzuaga. Arrancará a las 9:15 en la ciudad belga de La Boyana. Andrea Peláez, ¿cuál es la última hora de las españolas? Las jugadoras están descansando en su hotel de concentración en Bruselas antes de recibir a las 6 de la tarde la última charla de Montse Tomé y salir hacia el estadio a las 6:15. En lo deportivo nos esperan más sorpresas que los cambios obligados en el 11 por las bajas de Aitana y Cata Coyle. En la portería la titularidad va a ser para Misa y vamos a ver si Alexia Putellas parte como titular en el centro del campo después de su intervención de rodilla en diciembre. Bélgica lleva 7 partidos sin perder en casa. La última vez que nos enfrentamos a ellas vencimos 3-0 en Alcorcón. En ciclismo acaba de finalizar la quinta etapa del Itzulia 2024 y lo ha hecho con victoria de Romain Grosjean. Por otro lado, Mikel Landa ha tenido que abandonar la etapa por una caída antes de subir Urquiola. Es oficial, el parte médico ya ha sufrido una rotura de clavícula. Y en baloncesto, a las 8:30 juegan Real Madrid contra Baskonia en Euroliga. Una victoria del conjunto vasco les acercaría la clasificación para el play-in a los vascos, mientras que el Real Madrid no se juega nada en este partido. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de tiempo veraniego con 27 de máxima mañana y el domingo posibles lluvias ya por la tarde. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada por la A42 en Fuenlabrada está generando más de 5 kilómetros de atasco en ambas direcciones. El segundo en la M40 en Mercamadrid dirección A42. Además, circulación lenta en la A1
A1, a la altura del circuito del Jarama, A3 Rivas y Fuentidueña, A4 Pinto, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Una maleta extraviada en el aeropuerto de Barajas ha permitido la detención de un pedófilo con numeroso material informático de pornografía infantil. La maleta fue hallada por el personal de una compañía. Al tratar de identificar a su propietario, abrieron la maleta y hallaron en su interior un pendrive con fotos de contenido sexual. Escuchas la tarde. Esta es noticia de los últimos días. José Luis Moreno, el famoso productor de televisión y ventrílocuo, ha puesto en venta su espectacular casa de 2.100 metros cuadrados, nada más y nada menos, que está en una localidad muy cercana a Madrid, en Boadilla del Monte, pero lo ha hecho en nuda propiedad. ¿Qué es esto? Bueno, es una fórmula por la que un propietario vende la titularidad de su casa, pero se queda en ella mientras viva, en régimen de usufructo. El que compra, por lo tanto, no disfrutará de la casa hasta que el vendedor fallezca. Por eso podemos decir que tiene, sus ventajas para el comprador, pero también para el vendedor. Y, también sus inconvenientes. Es decir, que el uso y disfrute de la casa continúa siendo del que vende la casa. Y así consigue también liquidez en la parte final de su vida. Aunque el precio, lo normal es que sea un poco más bajo del de una venta normal. En el caso que nos ocupa, el caso de la vivienda de José Luis Moreno, el precio de venta es de 8,5 millones de euros, que dices, madre mía, qué barbaridad. Pero no estamos hablando ni mucho menos de una casa normal. Podemos decir que es una mansión de lujo, con esos 2.100 metros cuadrados construidos, tiene 10 habitaciones, 9 baños, piscina exterior, piscina interior, jardines, cancha de tenis. Es una cosa tremenda, la parcela es gigantesca. José Luis Moreno tiene actualmente 76 años y, como decimos, pone su casa en venta en esta modalidad de nuda propiedad. Mira, en España, durante el pasado año, esta fórmula de venta creció un 11%. Así que vamos a conocer los detalles de cómo se hace esto y sobre todo de sus pros y sus contras. ¿Y con quién? Pues con quien mejor nos explica a todos la economía que nos afecta directamente, con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes, Pilar. Es un caso llamativo el de José Luis Moreno por muchos motivos, no por el precio de la vivienda, por lo gigantesca que es, por cómo es la vivienda. Pero ha vuelto a poner un poco en el foco, ¿no?, esta modalidad de la nuda propiedad. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, la edad que él tiene, 76 años, en fin, son muchos factores interesantes. Vamos a ver y a explicar a los oyentes qué es la nuda propiedad, cómo se relaciona con el usufructo del que he hablado yo también. Antes de empezar, es verdad que es una modalidad que está en auge. En España aproximadamente unas 2.000 personas al año. Con José Luis Moreno 2001 se están vendiendo la propiedad en esta modalidad. La nuda propiedad lo que consiste básicamente, y se relaciona con el usufructo, en que tú vendes el bien, es decir, vendes la casa, pero lo que no va incluido es el derecho a utilizarlo, que es lo que se llama el usufructo. Por tanto, el propietario va a ser, el nuevo propietario a quien tú le vendas, va a ser el propietario a todos los efectos, es decir, la casa pasará a ser suya, de su titularidad, estará bajo su nombre, bajo su propiedad, pero hasta que no llegue una determinada fecha, que decías en la introducción que ha de ser el fallecimiento, pero puede no ser, ahora explicaremos porque se puede pactar, hasta fallecimiento se puede pactar otra fecha, pero hasta una determinada fecha. Es verdad que la gente mayor que se vende la casa en esas circunstancias sí que intenta que sea hasta el fallecimiento, porque precisamente es para salvar una situación personal muy, muy concreta. Pues durante ese tiempo el uso y disfrute, es decir, la ocupación, ocupar la casa, lo seguirá haciendo el anterior propietario, que es el que goza del usufructo. Por tanto, el nudo propietario tiene el bien, pero no tiene el uso. El que vende se queda con el uso, pero ya no es propietario del bien. Esto es en lo que consiste básicamente. Vale, pero tendrá que haber unas condiciones. Mira, hablaba yo del tema de la edad. No sé si hay unas condiciones con respecto a edad o no, o es preferible una edad u otra. Bueno, vamos a ver. En realidad esto lo puedes hacer a cualquier edad.
Lo que pasa es que una persona joven o una persona con muchísimos años por delante, no sé, una persona de 40 años, vende un piso en nuda propiedad. No va a haber comprador. Porque a no ser que se delimite, oye, vale, pero te quedas con usufructo 6, 7, 8 años, o se delimita un tiempo muy limitado, o el comprador difícilmente lo hará, porque claro, se expone a que esa persona, si nos esperamos al uso y disfrute de manera vitalicia, hasta que fallezca, imagínate una persona de 40 años. Ahora bien, una persona, pues en el caso de José Luis Moreno, 76 años, ¿cuánto puede vivir? Hombre, es muy feo esto aquí ahora en directo hablarlo, no lo sé, puede vivir 100, puede vivir, sí, ¿por qué no? Puede vivir 90, puede vivir 95, claro, no se sabe. Entonces, ¿qué sucede? Se entra en un tema absolutamente probabilístico, que es decir, oye, ¿cuánto tiempo puede llegar a vivir esta persona? Entonces, el vendedor lo que hace es tiene un problema de liquidez, lo explicabas muy bien en la introducción, necesita líquido, pero de alguna manera no se quiere ir de su casa, o piensa que prefiere vender o mal vender, en este caso, y poderse quedar ahí y encima recibir un dinero. Es decir, al final esta persona ya no trata de hacer un negocio, que es lo que intenta, trata de salvar una situación. Oye, me la vendo por 8 millones, con 8 millones los años que me quede sigo en mi casa y con esto pues ya vivo el resto del tiempo. Luego ya falleceré, el nuevo propietario se queda en la casa, yo podía haber sacado mucho más, pero me da igual, porque yo ya habré fallecido y estaré muerto y esto no se lo quiero dejar a nadie, o lo siento por mis herederos, pero ya no es un tema que a mí me atañe. Entonces, normalmente esta es una situación la que se suele hacer a partir de una edad importante. Sobre todo a partir de los 65 años tiene ventajas fiscales importantes, porque esto al final fiscalmente es una venta, es decir, el que se vende la casa, si hay un beneficio lo tendrá que tributar. ¿Qué pasa? Claro. Que a partir de los 65 años esto está exento. Entonces, ¿a partir de qué edad? 65 años. Vale. Sí, a partir de los 65 está exento el incremento de valor patrimonial que habrás tenido por la venta de la casa. Por lo tanto, bueno, primera edad recomendable para hacer esto, a partir de los 65, importante. Y luego hay que pensar que te van a ofrecer más o menos según los años que pidas de usufructo. Si tú lo estableces y lo delimitas, imagínate que José Luis Moreno dice, oye, tengo 76, mira, yo 14 años hasta los 90, que sigo viviendo más, bueno, pues ya me buscaré la vida, pero 14 años, en 14 yo ya también salgo de la casa. Bueno, ahí el que compra ya tiene mucha mayor certidumbre, tiene que calcular cuánto pago más 14 años de lo que yo hubiera obtenido con un alquiler aquí, y con esto puede calcular un precio. Cuando esto queda como vitalicio, el que compra va a tener que empezar a afilar el lápiz y pensar, bueno, ¿qué precio quiero establecer según el tiempo que vivas? Entonces, como yo me quedo el riesgo como comprador, ¿qué voy a hacer? Te voy a apretar mucho el precio por si vives muchos años, y eso es como funciona. Perfecto. Bueno, como decimos, es una modalidad desde luego en auge. Aumentaron las ventas de este tipo un 11% el año pasado. Hay que decir que en nuestro país uno de los pioneros en este tipo de venta es el empresario Eduardo Molet. Pero bueno, ¿cómo se formaliza esta venta, Fernando? Bueno, esto es tan sencillo como cuando se vende un piso de manera normal. O sea, se va al notario y se formaliza la venta. Lo único es que ahí se especifica que la modalidad de venta o lo que se está transmitiendo no es la propiedad, sino una nuda propiedad. Es decir, la única diferencia es esta pequeña palabra, pero que es muy importante, es no cedo la propiedad con todos los efectos, sino cedo la nuda propiedad, cedo la titularidad. Ahora bien, el usufructo no queda cedido. Entonces, en ese contrato de compraventa, que se eleva a público, se lleva a notario normalmente, como cuando se vende o se compra un piso a alguien o una casa, ahí queda especificado ese usufructo cómo queda delimitado, si es con carácter vitalicio o es hasta una determinada fecha. Vale. ¿Conlleva muchos gastos esta operación? No, los mismos que una venta normal. Exactamente igual, vale. Los mismos. Es decir, no tiene gastos adicionales. Vale, ¿qué gana uno y qué gana otro? Porque ¿qué gana el vendedor? Lo puedes entender porque, bueno, necesitas liquidez, por lo tanto, pues quieres esta fórmula, pero quieres seguir viviendo en tu vivienda. Bueno, a lo mejor pierdes un dinero porque no lo sé, no sé en cuánto se puede formalizar la venta, pero ¿qué gana el que compra? Bueno, vamos a ver. El vendedor da la sensación que gana todo, ¿eh? Porque dices, bueno, recibo parte del dinero, claro, y me quedo aquí hasta que viva. El vendedor también pierde. Porque es evidente que en una venta así tú sacas menos que lo que podrías haber sacado. Aquí quien pierde más que cuando digo el vendedor, refiero a sus herederos. Es decir, esta es una fórmula que salva una situación personal determinada muy concreta.
pero que evidentemente esa fórmula deja a los herederos fuera de la ecuación. Eso es muy claro. Lo digo también pues por personas mayores que piensan, bueno, pues esto me puede interesar, que tengan en cuenta que es algo para también hablar con los hijos o con los posibles herederos y decir, mirar, pues no va a quedar nada porque yo me encuentro en esta situación, prefiero vivir bien holgadamente, no tener que pediros nada, ni que me tengáis que ayudar, ni moverme de mi casa, pero el piso que pensaba dejaros, pues no os lo dejaré, ¿no? Es decir, esto no pasa nada, es algo que se puede hablar con la familia, con los hijos, con los herederos que haya, pero que es importante manifestarlo porque ahí sí que se produce una pérdida. Es decir, hay una pérdida patrimonial. Al final, tú imagínate, te pongo un caso, imagínate que José Luis Moreno vende en estas circunstancias y Dios no lo quiera, pero el año que viene le da un infarto y se muere de repente. Y se ha quedado solo un año de usufructo. Ya ha vendido un chalet que podía haber vendido por 16 millones por 8. Hombre, aquí ha perdido dinero José Luis Moreno, sus posibles herederos. Me explico, hay una pérdida. No, siempre hay un riesgo, claro, importante, y una pérdida, claro. Efectivamente, y a nivel patrimonial familiar, esto soluciona una situación, pero es evidente que a costa de una pérdida de un valor patrimonial muy claro. En el caso del comprador, mira, Pilar, el comprador lo que está haciendo es... ¿Quién va a comprar aquí? Compra gente que quiere invertir en algo a largo plazo. Es decir, gente que igual que podría decir, oye, invierto dinero en bolsa y me espero 15 o 20 años a que esto suba, o compro unas obligaciones del Estado a 10 años vista porque tengo un excedente enorme y, bueno, pues gracias a Dios tengo ahorro, tengo mis fondos de inversión. Eso es una manera de diversificar ahorro. Gente que tiene mucho dinero y dice, oye, yo sé que este chalet ahora lo compro por 8 millones, ya hoy día valdría 16, pues a lo mejor dentro de 15 o 20 años esto puede valer pues 20 millones de euros. Pues yo coloco ahora 8 y a lo mejor dentro de 20 años tengo 20 millones y ahí está el beneficio. Muy a largo plazo. Juega a largo plazo. ¿Es una fórmula que crees que va a seguir yendo a más, Fernando? Sí, mucho. Sí. Mucho, sí, porque porque hay un tema de esperanza de vida, es decir, en estos momentos, bueno, también vamos a depender de cómo vaya evolucionando a nivel la pirámide poblacional en España. Ahora en estos momentos empieza una tromba de jubilaciones del baby boom de los 60 en masa que va a ser importante. Entonces va a haber mucha persona retirada, jubilada, que todo el ahorro lo tiene en la vivienda, pero puede quedar con unas pensiones muy justas. Entonces, bueno, esta puede ser una fórmula igual que pareció la hipoteca inversa, que es una figura parecida, pero vamos, todas aquellas fórmulas en las cuales de alguna manera te quedas en tu vivienda pero te aseguras una liquidez un tiempo. Ojo que esta fórmula de venta se puede hacer, recibes 8 millones de golpe, como es lo que está pidiendo José Luis Moreno, o hay también a veces lo que se hace es recibir una renta mensual, es decir, en lugar de que te lo paguen de golpe, que te paguen un vitalicio de un dinero durante un tiempo o incluso con un pago al principio. Es decir, luego las modalidades de pago, imaginación al poder. Bueno, pues una modalidad que está subiendo, como decimos, y mucho en los últimos años en España es la nuda propiedad y nos lo ha explicado muy bien, como siempre, Fernando Trías de Bes. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Y te lo acabamos de contar, un terremoto de 4,8 grados en la escala Richter se ha dejado notar en el oeste de Estados Unidos, en el este de Estados Unidos y concretamente en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, también en otros estados, Filadelfia, Washington, el epicentro parece que está en New Jersey. Voy a saludar a Javier, él vive en el oeste de Brooklyn, muy cerca del epicentro del terremoto. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Buenos días todavía para ti. Hola, ¿qué tal España? Sí, aquí es por la mañana y llevamos una mañana bastante agitada, como podéis imaginar. ¿Cómo ha sido ese momento que has notado? Cuéntanos. Ha sido muy raro. Ten en cuenta, yo llevo aquí viviendo 10 años y jamás había sufrido un terremoto, ni siquiera era consciente de que había fallas sísmicas por aquí en esta zona. Uh-huh. Y bueno, yo estaba aquí trabajando en casa, como has dicho, yo vivo en Brooklyn, al oeste, bastante cerca del agua, cerca de Manhattan, por tanto, y de Nueva Jersey, y estaba trabajando, escribiendo, y de repente noté como mi edificio entero vibraba. Entonces, primero pensé que bueno, estaban haciendo obras en el vecino de arriba, ¿no? O algo así, o un golpe, pero claro, cuando ves que es algo continuado, es una perturbación, una vibración que duró como 10 segundos largos, lo suficiente para darnos cuenta de que esto no era normal y de que esto era un temblor, ¿no? Entonces, por suerte, no fue muy brutal, no fue muy fuerte. Yo estaba en el dormitorio y no se cayó nada, pero claro, fui corriendo a ver a mi esposa, que estaba en el salón, y en el momento, pues todo el mundo en el edificio, pues abriendo las puertas, ¿no? Un poco para ver si eran solo ellos
o qué había ocurrido, ¿no? Y ya fue cuando, hablando con la gente del trabajo, te das cuenta del impacto de que ha ocurrido en 6 estados de la costa este, que no ha sido solamente en Brooklyn, sino pues en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, etcétera, Connecticut. Ha sido bastante significativo. Oye, Javier, y creo que te ha llegado una alerta al móvil, pero no sé en qué momento. Sí, aquí es bastante habitual que lleguen pues alertas en el móvil cuando hay emergencias, ¿no? Suena una alarma muy estridente. No ha llegado al momento. Llegó más tarde. Llegó, yo diría que a lo mejor 10 minutos más tarde, cuando ya, buscando un poco en Google, que estaba claro que había habido un terremoto de magnitud 4,8, como decías, con foco en Nueva Jersey. Al parecer ha ocurrido en una comunidad llamada White House Station, en una zona de Nueva Jersey que yo no conozco, y esto está como a 40 millas al oeste de Nueva York. Y ya, pues eso, cuando ya sabíamos todo esto, pues sí, nos llegó la alerta al teléfono, sí. Uh-huh. La gente ha salido a la calle, creo que muchas escuelas han sido desalojadas en la zona, digamos, afectada, donde se ha notado este temblor. Afortunadamente parece que no hay daños, desde luego no hay daños que se sepan, ni heridos de personas, ¿no? Pero no sé si hay daños en alguna infraestructura o en alguna casa, en algún edificio. ¿Sabemos algo de esto, Javier? La verdad es que, a ver, que yo sepa, no, yo no he salido de casa, yo estoy todavía trabajando aquí en mi domicilio. Nadie me ha comentado que haya habido algo que lamentar. Supongo que en Nueva Jersey, claro, el impacto habrá sido muy, muy gordo, pues como para haberse sentido aquí, pues imagínate, ¿no? Pero vamos, todos estamos hablando de esto hoy en día. Yo hoy mismo, iba a ir a buscar a un amigo a Manhattan a recogerle tras una operación. Uh-huh. Entonces, claro, no sé si quedarme en casa, no sé si ir para allá, no sé ni siquiera si él está en el hospital. Entonces, estamos todos un poco viendo qué hacer. ¿Ha habido algunas réplicas? ¿Has notado algún otro temblor, aunque sea más débil? No. De momento no, es lo que todos estamos pensando ahora mismo. O sea, ahora mismo todos estamos un poco en shock, no por lo que ha ocurrido, porque ya digo que ha sido poca cosa. No se ha caído ni un cuadro ni nada, pero el miedo ahora mismo es, pues oye, pues ha pasado un terremoto en Nueva York y si vuelve a haber una réplica. Es un poco lo que estamos ahora mismo, pues eso, con la mosca tras la oreja de qué hacer, de si salir de casa, si no salir, si hacer vida normal. No debería pasar nada más, pero nunca se sabe, no lo sé. Sí, es un poco lo inesperado, ¿no? Porque, por ejemplo, comentábamos aquí hace un rato con Rosa Rosado que cuando vas a la costa oeste de Estados Unidos, a Los Ángeles, San Francisco, sí, lo normal es que te encuentres carteles de advertencia en los hoteles ante una situación de un terremoto, lo que hay que hacer, ¿no? Y todo tipo de advertencias. Pero vamos, en Nueva York eso no pasa, ¿no? Yo ya te digo, llevo aquí 10 años viviendo, tanto en Nueva Jersey como en Nueva York, y jamás había notado un temblor así, nunca, ni se me había pasado por la cabeza el decir vivo en una zona donde en algún momento puede haber un terremoto, hay que tener estas precauciones, jamás, nunca, ha sido una sorpresa, la verdad. Bueno, las autoridades están diciendo que por ahora no hay daños registrados de ningún tipo, Se ha notado el temblor, es verdad, como tú dices, y además en varios estados, por supuesto en Nueva York, allí donde tú estás, en Brooklyn, también no solo en Manhattan, quiero decir, pero bueno, por el momento, claro, afortunadamente, pues el susto y esa especie de inquietud que tenéis todos ahora, porque no sabéis si va a ser el único o podría haber una réplica. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que no haya más réplicas y que la cosa pues tienda ya a la normalidad total y que no haya más sorpresas. Gracias a ti, Pilar. Un saludo y gracias por contactar. Un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, pues nada, Rosa, ya lo has oído, Afortunadamente no hay daños. Por lo que nos están contando, están transmitiendo las autoridades y bueno, más que nada la sorpresa, sí, porque efectivamente no es normal que haya temblores que sepamos. Tampoco los conocía Javier desde que lleva viviendo en el estado de Nueva York, en Brooklyn en su caso, y antes en Nueva Jersey, desde que lleva ya 10 años. En fin, estas cosas. Mira, vamos a poder hablar con Carmen, que ya está en Manhattan, Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú estás en Manhattan. ¿Cómo has notado el terremoto? Pues ha sido muy raro, la verdad. Es la primera vez que noto un terremoto y, bueno, estaba leyendo y lo he notado porque me vibraban las manos encima de la mesa.
Y también había como un ruido de la ventilación que sonaba como que vibraba. Pero ha habido, por ejemplo, otra gente que no lo ha notado, entonces es bastante curioso. ¿Cuántos años llevas tú en Estados Unidos o en Nueva York? Pues es curioso, llevo 3 semanas. Bueno, o sea que tampoco, porque nos decía antes Javier, dice, yo llevo 10 años aquí, es la primera vez que hay un terremoto, un temblor en Nueva York, en este estado. Él ha vivido en Nueva Jersey, ahora está en Brooklyn, y claro, le sorprendió muchísimo. Bueno, tú llevas 3 semanas y te ha tocado, pero bueno, sí. La sensación ha sido un poco la misma, lo que nos ha descrito él. Muy raro, ¿no? Muy raro. Sí, muy raro. De hecho, al principio yo no estaba segura de si había pasado o no, porque... y la gente me decía, no, pero no está pasando nada, no ha pasado nada. Y yo decía, sí, pero vibra la mesa. Bueno, ¿y la gente has notado que la gente ha salido a la calle o habéis comentado algo entre los vecinos o yo no sé, ha habido alguna sirena, alguna alerta? Sí, bueno, algo que a mí me ha extrañado bastante es que hay por lo visto una señal de la ciudad de Nueva York que lo que hace es que te salta en el teléfono. Entonces el teléfono automáticamente ha empezado a emitir como un pitido de alerta de terremoto, pero esto ha sido ya después, o sea, un poco a toro pasado, y por eso me ha sorprendido, porque he dicho, ¿será que hay una repetición o es simplemente que están avisando ahora de que esto ha pasado? Uh-huh. Pero bueno, no ha habido mucha alarma, digamos. Bueno, estás en la oficina, estás en la oficina, me imagino que es el tema de conversación esta mañana entre los compañeros, claro. Sí, claro, todo el mundo y muchos mensajes. España escribiendo, amigos de aquí de la ciudad preguntando, ¿tú lo has sentido? ¿Tú no lo has sentido? Y sí, es un poco como la comidilla del día. Bueno, pues Carmen, muchas gracias por atendernos. Esperemos que no haya réplicas y por lo tanto más sustos. Gracias y buenas tardes, que vaya todo bien. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Bueno, estamos hablando de ese terremoto de 4,8 grados en Nueva York. Sí, el epicentro estaba en Nueva Jersey y se ha dejado notar claramente, como lo estamos comprobando, en Manhattan, en los alrededores, en Brooklyn y también en otros estados, en Washington, en Filadelfia incluso. Bueno, pues esta es la noticia, afortunadamente, y por lo que ahora mismo están contando las autoridades americanas, no hay daños registrados por el momento, que es la buena noticia tras esa sorpresa de la zona donde ha tenido lugar este terremoto. ¿Ves? Si es que hay que alimentarse bien para cualquier inconveniente que te puede plantear la vida. Por si acaso. A veces tenemos la rutina tan llena de cosas, no comemos en casa y ¿qué hacemos? Pues abres un paquete de embutido para comer algo de proteína y acaba estropeándose porque, bueno, a mí me pasa, no lo consumo todo en ese momento y queda ahí, cuando me quiero dar cuenta se ha estropeado. Claro, pero ¿sabes por qué te pasa? Porque no conoces el formato cuatripack del lomo embuchado de Mercadona. ¿Cómo que cuatripack? O sea, entiendo que va por paquetes, por porciones. Es un paquete. Pero qué buena idea esto, ¿no? Claro, es un formato que te permite porcionar el producto y coger solo la cantidad que te quieras comer en cada momento. Entonces así no se te estropea la comida. Esto va muy bien, por ejemplo, para que se lo lleven los niños al colegio o para llevártelo al trabajo. Así que es algo que funciona muy bien, Pilar. Bueno, sí. Pues ya sé dónde tengo que ir yo para que no se me vuelva a estropear el embutido. A mí esto me ha hecho el cuatripack de Mercadona. Efectivamente, me ha hecho más sencilla mi rutina saludable y la de la familia. Pues sin duda, y sobre todo que no se te estropea. Fenomenal. Eso es lo mejor. Magnífica idea. Magnífica idea también la del alcalde de Madrid, ¿por qué no? Que se casa mañana y además con bodorrio, como estamos contando, pero él ha confesado que esto le está poniendo muy nervioso, que se pasa el día resoplando. Creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. En toda mi vida. Me paso el día resoplando. O sea, pasa más nervios que en la política, más nervios que cuando tiene un pleno. Y no, mucho más la boda. Bueno, tampoco me sorprende, es un momento importantísimo, quieres que todo salga bien y hay mucha gente invitada y a lo mejor pues te cuesta, ¿no? Hay gente más sociable, hay gente que le cuesta más. Yo qué sé. ¿Cuál es el novio o novia más nervioso que has conocido nunca? Y que se pasan muchos apuros por culpa de los nervios. Andrés nos contaba antes que le apretaban los tirantes, lo pasó fatal, y a este novio el problema fueron los zapatos. Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo en mi boda estaba tan nervioso que me puse los zapatos y me hacían daño. Me hacían daño los zapatos y no hacía nada más que decirle a mi gente, me duelen los pies. Y cuando íbamos ya por la mitad del paseillo, por mitad de la calle, que somos un pueblo, se me iban saliendo los cartones que estaban dentro de los zapatos. Me había puesto los zapatos con los cartones que llevan dentro. Pobre. ¡Ay, pobrecillo!
sí. Pero ¿y cómo metiste los pies con los cartones? Fíjate. Eso es complicado, ¿eh? Meter un zapato, un pie ahí dentro. Que se los había puesto al revés, que esto también puede pasar. Sí, es cierto. Bueno, son cosas de los nervios en tu boda, ¿no? Lo pasaste mal, te pusiste muy nervioso. ¿Por qué? Ese ataque de nervios que te hizo además cometer esos errores, que es que, ¿cómo pudiste hacer eso? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602. Oye, Fernando, entonces dices que Cervantes fue recaudador de impuestos. Fue recaudador de impuestos. Se han encontrado unos documentos que lo confirman y enseguida vamos a hablar de ellos. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras. En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. ¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay nombres que no engañan, como Peli, rojo porque tiene el pelirrojo. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía, el ahorro sin líos. Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Entrecot de vaca por solo 13,89 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda, web y app. Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en objetos perdidos. Es mía. No, es mía. Mía. No, es mía. A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Hola, muy buenos días. Hola, amigo mío, ¿cómo estás? Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales, desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj. Dice, esto me lo quedo hasta que me jubile. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Nuestro Cervantes no tuvo un trabajo fijo, un oficio fijo, y una de sus ocupaciones fue la de recaudar impuestos. Bueno, pues estuvo el 2 y el 3 de agosto de 1593 en Huévar y en Castilleja del Campo, y han quedado documentos que lo acreditan.
Documentos hallados por el historiador Bartolomé Miranda Díaz, experto documentalista. Buenas tardes, profesor Miranda Díaz. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, don Fernando. Un placer saludarlo. Y también está con nosotros otra persona que ha trabajado en este proyecto, que es José Cabello Núñez, investigador de la Universidad de Sevilla. Profesor Cabello Núñez, buenas tardes. Buenas tardes. Una puntualización. Dígame. No soy profesor de la Universidad de Sevilla, soy archivero municipal de la Puebla de Cazalla. Archivero municipal de la Puebla de Cazalla. Municipal de la Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla. Encantado también de estar con ustedes. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo se acredita que Cervantes estaba los días 2 y 3 de agosto de 1593 recaudando impuestos en Huévar y en Castilleja del Campo? Bartolomé. Gracias a unos documentos que he podido localizar en el archivo de protocolos notariales de Sanlúcar la Mayor. Como Pepe muchas veces ha expuesto en sus artículos de investigación, bueno, pues Miguel de Cervantes pasa un tiempo en los pueblos del Aljarafe y el condado de Huelva, las tierras del condado de Huelva, recaudando impuestos, como bien ha dicho. Entonces, bueno, pues aparecieron en una investigación mucho mayor relacionada con estos pueblos que ha citado usted antes, y bueno, pues buscando documentación sobre estos pueblos han aparecido los documentos, como le digo. Son cartas en las que los concejos se obligan a pagar a Miguel de Cervantes una serie de fanegas de trigo como contribución a las galeras reales. Porque en ese momento, José, ¿qué es lo que se recaudaba? ¿Por qué Cervantes recauda para las arcas públicas en ese momento? Bueno, Miguel de Cervantes, antes de dedicarse plenamente a la literatura, pues se buscó la vida como comisario real de abastos al servicio de los proveedores generales de las armadas, de las galeras y de los galeones de la Armada Imperial. Ajá. Felipe II. Entonces, sus primeras contribuciones, colaborando o trabajando para los provisores, fue en 1587, a raíz de la invasión de Inglaterra, que tenía prevista el rey Felipe II, y bueno, pues se precisaba una gran cantidad de suministros, de alimentos, principalmente harina para la fabricación de bizcocho, que es un pan cocido especial para que se llevaba en los barcos. Sí. Y sobre todo la búsqueda de trigo y cebada, y garbanzos y legumbres justamente para la alimentación de esas personas que iban, y los soldados y los marineros que iban en esos barcos. Desde 1587 hasta 1597 prácticamente Cervantes se dedica en la provincia de Sevilla, mejor dicho, en el reino de Sevilla, a la búsqueda de esas provisiones tan necesarias. Y de ahí, bueno, al final terminó recaudando impuestos. Ya, pero eso estaba subcontratado, es decir, ¿por qué Cervantes puede hacer eso? O sea, porque... bueno, sí, eso es porque el rey encarga a un proveedor general la búsqueda de suministros. Hace unos conciertos, unos contratos con una persona que es la que se va a encargar en toda Andalucía de la búsqueda de las provisiones que el rey necesitaba para el abastecimiento. Ya. Entonces, pues posiblemente a través de otras personas que tuviesen cierta vinculación con la Casa Real, con la monarquía o con la Casa de la Contratación de Sevilla, Cervantes, que por esa fecha estaba entre Sevilla y Madrid y Esquivias, pues posiblemente tendría un enchufe, entre comillas, sí, y sería contratado para esa misión. ¿Y eso y el sueldo que era una comisión o la Hacienda Real le daba a esos recaudadores, a esos proveedores generales un sueldo? ¿Comisión o sueldo? No, ellos tienen un sueldo. No, estos comisarios tenían un sueldo que solían cobrar más bien tarde, sí, porque lo que le daban en un principio era un dinero a cuenta para que fuese pagando a los arrieros el transporte de las mercancías y la alimentación del ganado. Normalmente pagaban con pagarés que se cobraban posteriormente y a veces cobraban 3 y 4 años después de haber realizado el trabajo. Sí es verdad que en muchas ocasiones estos comisarios de abasto tenían que utilizar el dinero que se les daba por parte del proveedor, que después tienen que justificar,
para su sustento personal, porque hasta no terminaba la comisión no cobraba. Ya, o sea que era un trabajo que se pagaba con retraso. Vamos a ver, ¿cómo se identifica el lugar donde está Cervantes? ¿Hay un documento, una carta con su firma, Bartolomé? Sí, bueno, pues tenemos diferentes documentos, como Pepe muy bien sabe. Es decir, hay algunos que están firmados por el propio don Miguel, otros que simplemente están firmados por el Consejo del Ayuntamiento, dependiendo de lo que se trate y que, como decía Pepe, se realice pues esa recaudación de impuestos. Me explico. Es decir, por ejemplo, documentos que han aparecido recientemente en Huévar y Castilleja son cartas en las que los concejos se obligan a pagar, porque en ese momento no tienen suficiente trigo, suficiente cebada, lo que vayan a presentar. Y entonces lo que se hace es comprometerse con ellos. En ese caso, el documento está firmado, simplemente es un pagaré, es un poder notarial en el que firman los concejales, los alcaldes, los ediles del ayuntamiento. Y en otros casos es el propio Miguel de Cervantes el que firma, pues cuando la recaudación se hace en directo, es decir, cuando llega Cervantes y puede recaudar los fondos directamente. Ya, y firma, digamos que certificando que ya ha cobrado sus impuestos, ¿o cómo? Pepe es el que ha encontrado ese tipo de documentación. Pepe, bueno, Pepe. Yo creo que sí. Pepe, ¿cómo sabemos que es un documento de Cervantes y por qué Cervantes firma esos documentos? Bueno, normalmente, y no en todos los ayuntamientos donde Cervantes ha aparecido, porque hay que decir que hay documentos, posiblemente Cervantes haya estado en otros muchos más municipios, pero en los escribanos de ese momento, el escribano público, el secretario municipal, pues si no tenía mucha ganas de escribir, pues redactaba bien poco y no hacía constar siquiera la presencia del comisario, ni siquiera el nombre de quién era el que estaba allí. Lo que ocurre es que con otros documentos que después aparecen, que son las cartas de pago, las personas que han suministrado esos bienes, ese trigo, esa cebada, después otorgan una carta diciendo que realmente han cobrado ese dinero del proveedor gracias a una certificación que le había dado Miguel de Cervantes en tal municipio y en tal fecha. Entonces sí aparece ahí el nombre del comisario. O, por ejemplo, cuando el secretario da cuenta al cabildo diciendo: tengo una comisión que me presenta un comisario que se llama Miguel de Cervantes o Diego de Ruiz Sáenz, que viene para sacar trigo para las producciones. Entonces va a depender mucho en ese momento de lo exhaustivo que haya sido el escribano. Porque, por ejemplo, en Alcázar, Cervantes está en 1593, unos días antes de estar en Castilleja y en Huévar, pero de él no se dice nada hasta 3 meses después, cuando llega otro comisario a sacar trigo y le dicen que no pueden darle trigo porque estuvo antes Cervantes y no pudieron darle nada. Pero en el acta capitular de ese año en que está Cervantes, él no figura. El secretario no lo hace constar. Depende de lo riguroso que sea el funcionario que haya por allí. Exactamente. Pero los archivos municipales de estos pueblos de Sevilla siguen teniendo documentos entonces del siglo XVI. Sí, por supuesto, claro, sí. O sea, ustedes la investigación la han realizado con los archivos en este momento de esas localidades sevillanas. Sí, en el caso de la documentación notarial está en el caso del Jarafe, digamos, está centralizada en la localidad de Sanlúcar la Mayor. Antiguamente cada pueblo, como ha explicado Pepe, pues tenía su escribano y su escribanía, pero esos papeles, en cierto momento, esos legajos, pasaron a la notaría de Sanlúcar, que en este caso es la que reúne los de los pueblos de alrededor, y allí es donde se han conservado, pero se conservan actualmente los archivos municipales. ¿Y qué relación hay entre esta tarea de recaudación de impuestos y que al final Cervantes acabe en la cárcel, Pepe? Bueno, Cervantes acaba en la cárcel 2 o 3 veces, en una ocasión en Castro de Río, porque se le acusó de haberse quedado con más trigo del que realmente hacía falta. Después le pasa que salió al poco tiempo. Y su cárcel más famosa, que se supone que estuvo en Sevilla, en la Real Audiencia de Sevilla, en la cárcel real, fue simplemente porque él tuvo que presentar una fianza de 2,5 millones de maravedís para recaudar impuestos en el Reino de Jaén y en Málaga en 1594, para cobrar unos impuestos atrasados de los recaudadores. Y resulta que, claro, cuando recaudó el dinero, pues lo depositó en manos de un banquero sevillano,
más bien portugués, que resulta que quebró, dio bancarrota y se quedó, y el dinero pues se quedaron con él los acreedores. Como resulta que Cervantes no pudo garantizar o no pudo entregar ese dinero, pues estuvo en la cárcel 6 o 7 meses hasta que al final pudo pagar las fianzas que se le impusieron. Ya, o sea, era una vida dura esta, la de recaudador para Felipe II. Pero, sí, pero le digo que en la cárcel entonces iba cualquiera. O sea, que era fácil acabar en la cárcel. Sí, en la cárcel, y raro era la persona que no terminaba la cárcel por una simple deuda. Ya. O sea, que Cervantes no fue el único. Fueron muchísimos personajes importantes, ¿no? Bueno, pues... Inclusive puedo decirle que hasta el Duque de Osuna estuvo en la cárcel. Ya. Pues nada, en los municipios sevillanos todavía hay documentos del siglo XVI que certifican el trabajo que hacía Cervantes recaudando impuestos. José Cabello Núñez, archivero, y Bartolomé Miranda Díaz, historiador. Gracias a los dos por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. No es que fuera especialmente dudosa la actuación de Cervantes, Pilar, como nos dicen estos historiadores y archiveros, es que en esa época era muy fácil acabar en la cárcel. Claro, ser recaudador, por lo que veo, era profesión de riesgo. Es que además con la mala suerte de que deposita Cervantes el dinero en una caja, en un banco que al final quiebra. O sea, por eso. Bueno, y ojo, mira, este fin de semana en Guadalix de la Sierra, una localidad al norte de Madrid, celebran un aniversario muy especial. Esto seguro que te lo sabes. Americano, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de este gran pueblo. Bueno, esto ya es una buena pista, ¿no? Y es que se cumplen 72 años del rodaje de Bienvenido Mr. Marshall. Y es que se rodó allí, en Guadalix de la Sierra, aunque la película toma el nombre de Villar del Río. Durante meses los vecinos vivieron inmersos en el plató en el que se había transformado el pueblo. Y para muchos se convirtió en una anécdota que les ha acompañado toda la vida. Chencho Esteban, que ahora está a punto de cumplir 90 años, tenía entonces 17. Y no solo participó ayudando con los decorados, sino que incluso se estrenó ante las cámaras. Apuntado, otro. Yo quiero tú no quieres nada porque ya has pedido antes. No, yo no he pedido antes. Tienes razón, es el chico de la Engracia. ¿La Engracia? Bueno, ¿y qué necesitas? ¿Unos zapatos, una camiseta? Una bicicleta de carrera. Apuntado, otro. Pues verá, yo quisiera, si es que fuese... ¡Con timbre! Sí, hombre, sí, con timbre. Perdón, hombre, ¿qué decía? Bueno, ese Chencho es el hijo de la Engracia en la película. Estaba trabajando en la plaza del pueblo, cuidando a las vacas de su tío, cuando los productores le ofrecieron cobrar 25 pesetas al día por echarles una mano. Todo una fortuna, claro, para un chiquillo de la época, aunque eso sí, casi le cuesta perder su trabajo. Lo dije a mi tío y mi tío le dijo que me despedía. A mí, yo quería ganar de los jornalillos porque le hacía falta a mi madre llevarla. Entonces fui a mi tía a decir, anda, no te despides, venga. Bueno, afortunadamente no solo pudo aceptar la oferta sin consecuencias, o sea, no le despidieron al final, sino que además le abrió la puerta al mundo del cine como figurante, incluso en escenas de acción muy arriesgadas. Yo iba donde más ganaba porque hacía falta. Trabajé en La caída del Imperio Romano, en El Espartaco, en la película del Cid y El Rey de Rodrigo, que se rodó ahí en la dehesa de Colmenar. Y con caballos allí nos jugábamos la vida. Y hubo muchos accidentes, alguna vez murió 1 o 2. Bueno, hay que decir que después del cine, Chencho tuvo que trabajar en muchos otros oficios hasta jubilarse como constructor, pero que no olvida cómo Bienvenido Mr. Marshall le cambió la vida, ni él ni su familia. Sí, y las tienen hasta en los móviles. A mí me llevan en el móvil, hasta cuando quieren. Bueno, este sábado los vecinos de Guadalix de la Sierra van a celebrar un pequeño homenaje a la película que convirtió su pueblo en el escenario de uno de los mayores clásicos del cine español. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo, como alcalde, no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí.
Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. De este gran pueblo con poderío. Olé. Bueno, pues qué escena, ¿eh? Inolvidable. Por cierto, hablando de alcaldes, otro alcalde es noticia hoy, lo va a ser todavía más este fin de semana. Es el alcalde de Madrid, que Creo se que no casa. he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando. Y que está muy nervioso, que se pasa el día resoplando, pobrecito. Bueno, a ver qué tal todo. Mañana vamos a estar todos ahí pendientes. A ver qué tal. Qué bueno. Bueno, a cuenta de la boda del alcalde de Madrid, que es un novio muy nervioso, estamos preguntando a los oyentes, a la gente, pues si fueron ellos también unos novios o novias muy, muy nerviosos y por qué. O cuál es el novio o novia más nervioso que han conocido nunca. ¿Qué dicen? Y si te traicionaron los nervios, aquí la que lo lío fue la novia. Hola, buenas tardes. Pues yo cuando me casé, que hace un montón de años, pues mi madre casi me pega y todo, porque yo salí de la iglesia, me fui con mis amigas ahí en la calle un poquito y cogí el ramo y lo empecé a desmenuzar y a dárselo a todas las amigas. Entonces, ¿qué pasó? Claro, que luego cuando llegué a los salones y tal, pues no tenía ni ramo para hacerme fotos, que yo creo que me dieron un clavel o dos por ahí que había para hacerme una foto, o sea, una cosa muy ridícula. Y mi madre, vamos, enfadadísima, que casi me pega, ya te digo. Esa fue la que yo monté el día de mi boda. Bueno, no se dio cuenta. Repartió el ramo antes de las fotos. Sí. De todas formas, hay novios que se lo toman con mucha calma. Los demás no tanto. Buenas tardes, gente. Pues mi marido se fue a correr una carrera por el monte la mañana de la boda, como para que le hubiese pasado algo. Ahí lo dejo. Hasta luego. Él tan tranquilo corriendo y ella de los nervios, a ver si se va a torcer un tobillo y la liamos. Sí. El novio o novia más nervioso que has conocido, ¿quién ha sido? 607-15-0602. Estás escuchando La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U. Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Fujitsu. Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses. Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Fujitsu en El Corte Inglés. Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hoy, en Día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es. El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Total Energies. Che sorte ti vecchis, ojalá non tocó radiador, sabe chapa. Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro. Los fines de semana en la radio. Un poquito de agua, por favor. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Vamos la guitarra. Mírala. Ahí está. Se acabó. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.